Hoy conversaremos de un tema con el cual he estado vinculado desde hace 45 años, la discapacidad y a través de ella la inclusión. Algunos de ustedes saben que en 1978 en Chile, mi país, junto a gran parte de los comunicadores, empresas, instituciones y de todos los chilenos, inspirados en una teletón que hacía Jerry Lewis en Estados Unidos, hicimos la primera teletón. Hoy con orgullo decimos que entre todos los chilenos hemos construido 14 centros de rehabilitación, 2 por construirse, y atendemos a más del 90%, casi el 97% de los niños con discapacidad en el país y su familia. Y lo más importante, hemos puesto en el mapa de la discapacidad, hemos puesto en el mapa de Chile a la discapacidad y la inclusión. Y a través de Olabritel, la Organización Internacional de Teletones, también en el mapa de toda América. ¿Pero qué es la inclusión? ¿Por qué todos estamos llamados a ser inclusivos? ¿Cómo se enfrenta una discapacidad personal o la de un ser querido? ¿Cuál es el aporte que todos podemos hacer para disminuir las barreras que impone una discapacidad? Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, cerca del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Vamos a conversar con Leticia Calderón, famosa actriz mexicana que tiene un hijo con síndrome de Down. También tendremos a Juan Pidolande, un joven comunicador y escritor panameño que conozco desde hace 15 años y que ha sabido enfrentar la vida con una parálisis cerebral. Vamos a comenzar con una psicóloga, escritora, conferencista, motivadora, experta en imagen personal, autoestima, confianza y percepción de uno mismo. Más importante que todo eso, mamá de 3 hijos. El menor, que tiene solo 6 años, nació con retraso psicomotor. Bienvenida a Reflexiones, María Paz Blanco. Muchas gracias, don Mario. Un honor. Gracias. Como hablé también de inclusión, tengo que decir como una opinión personal que para mí la inclusión es algo mucho más amplio que abarca todo a la sociedad humana, porque yo creo que si nos respetamos, mientras nos respetemos, tenemos que ser inclusivos de todo tipo, de religión, de cultura, de nivel social, de color, de lo que sea. Absolutamente. Todos debemos ser inclusivos, pero muy especialmente hemos tratado del tema de la inclusión en la discapacidad, porque ahí en general ha habido una mayor dificultad para integrarse a la sociedad. Entonces yo, en primer lugar, quisiera preguntarle por esto que usted hace, porque usted es magíster en conducta al consumidor, life coach, que vendría siendo como entrenadora certificada, ¿verdad? ¿Y qué significa todo esto y cómo llega usted entonces finalmente a esto de la inclusión? La verdad, don Mario, el tema de la inclusión llegó a mí, le diría, por esos misterios maravillosos de la vida, con mi tercer hijo, Santiago, que tal cual como usted mencionó, él tiene un retraso psicomotor aún no diagnosticado y que me permitió de cierta forma abrirme y ser protagonista en el mundo de la inclusión, porque cuando estamos desde afuera o lo vemos desde nuestra vereda y no sabemos lo que estará ahí en los zapatos de la discapacidad, es distinta la lectura. Ahora, como le dije antes de comenzar el programa, mientras conversábamos, usted nació en nuestro país, porque usted es chilena, sí. Usted nació con la Teletón, por lo tanto Exacto. Usted conoció un mundo relacionado de poco a poco con la discapacidad distinto al mundo que había antes de la Teletón, y tengo entendido que su hijo además se atendió en la Teletón. Sí. Y entonces, ¿qué ha significado para usted, en primer lugar, esa oportunidad? ¿Le ha ayudado en su vida? ¿Le ayudó a la inclusión? ¿Qué sintió con eso? A ver, don Mario, la Teletón, la verdad, nos cambió la vida a todos. Yo crecí viendo la Teletón. Como la gran mayoría de los chilenos de mi generación, tengo casi 40 años y la Teletón era parte del panorama familiar cada vez que se realizaba. Pero ahora que mi hijo Santiago, cuando nació y el pronóstico era que él no iba a caminar, cuando nos acercamos a los doctores y a su equipo médico nos dijeron el mejor lugar donde usted lo puede llevar para que su hijo camine es la Teletón. Y ahí desde los 5 meses Santiago fue paciente, digo fue porque ahora estamos acá en Miami, y gracias a la Teletón mi hijo no solo logró caminar, logró mucho más de lo cual era el pronóstico que él tenía. Ahora, su niño fue atendido también en Boston, me imagino, por especialistas, sí. y no tiene diagnóstico hasta el momento. Hasta el momento no, don Mario. Y
Y eso de cierta forma es lo que te hace transitar desde ese camino con mucha incertidumbre, pero también uno puede tomar esa incertidumbre, ¿no es cierto?, como una barrera o como una oportunidad. Y nosotros como familia hemos logrado ver la ilusión que hay en el caminar de Santi y respetar sus tiempos y, por supuesto, sacar y llevarlo a su máximo potencial, porque creemos que al final las limitantes son las barreras externas. Ahora, la lucha suya en la vida de Santiago, que usted le llama Santi cariñosamente, me imagino es que él pueda ser en algún momento independiente, porque usted sabe que usted y yo no somos eternos. Lo sabemos. Entonces, quiero preguntarle, ya que estamos hablando de la inclusión, sí. ¿Usted ha notado dificultades en esta vida que usted ha tenido con su hijo de falta de inclusión en la sociedad? Lamentablemente sí. ¿En qué aspecto? Primero, porque las personas que estamos escuchando aprendemos de lo que usted dice. ¿Dónde usted se ha sentido de que no están inclusivos con su hijo como usted desearía? A ver, don Mario, la verdad es que las barreras se ven en todos lados, pero si yo tuviera que mencionar la más importante, me quedaría en la barrera desde lo educacional. Mi hijo, como no caminaba, desde cosas tan técnicas como poder tener una rampa que tuviera acceso en ese minuto al carrito que él andaba, a su andador, hoy tiene una apraxia del habla, él no habla y utiliza un software. Entonces, no todos entienden, ven a un niño con un iPad y piensan que está jugando, y esa es su voz. Entonces, ¿él conoce las palabras? Él logra comprender palabras, y entonces logra comprender él conceptos. Dice, tengo hambre. Claro, exacto. Y tiene un botón para decir tengo hambre. Exactamente, aparece un monito y que es él, y al lado hambre, que es comida, entonces Santi comida, aprieta, o Santi pipí, si quiere ir al baño. Cosas así. Entonces, ahí hay dificultades, la gente que lo rodea no lo entiende. ¿Dónde siente usted la falta de inclusión? Desde la empatía, desde entender que esa es su voz y es su manera de comunicarse, que no es un juego, o desde las mismas expectativas que tiene la sociedad con los niños y los hitos, porque ven a un niño que ya tiene cierta edad y uno piensa que ese niño tiene que hacer A, B, C y D, ¿no es cierto?, por las normas de un desarrollo de cierta forma estereotipado. Y cuando alguien se sale de esa norma es visto como diferente, como raro o anormal, y esa diferencia lamentablemente tiene un sesgo que lo ven como negativo, y lo que tenemos que entender es que esa diferencia es la que nos enriquece. Y yo le hago esta pregunta a María Paz porque la gente que está mirando se enfrenta a diferentes personas en diferentes edades que tienen distintas discapacidades, para que entiendan dónde el discapacitado, porque tenemos una persona también que va a hablar de eso, pero en el caso suyo, ¿dónde una mamá siente las dificultades? Usted me dice en lo educacional. Aparte de lo educacional, ¿hay otro campo donde usted cree que la sociedad tiene que mejorar? Sí, absolutamente, don Mario. Y creo que al final es la conciencia que viene en casa y los mismos valores con los cuales criamos a nuestros hijos. A mí muchas veces me pasa que he ido a la plaza, sobre todo me pasaba en Santiago de Chile, y Santi, como no hablaba, los niños llegaban a donde la mamá y le decían, mamá, ese niño no habla, y la mamá misma le decía, ay, es un niño raro, anda a jugar allá. Y eso a uno como madre le parte el corazón, y me lo partió en 1000 pedazos una y 1000 veces. Y al final te hace ser resiliente, pero también hay mucho dolor, hay dolor. Entonces yo diría, qué importante es criar nosotros en la casa a niños que sean abiertos a esta diversidad, abiertos a la inclusión, con la empatía, don Mario, que es tan importante. Por eso, qué lindo sería volver al hábito de ver la Teletón, y lo digo en serio, porque no solamente uno tiene que tener una discapacidad o alguien con discapacidad para sensibilizarse. Este es un tema de todos, es un tema de la sociedad y nos involucra a todos como tal, porque es parte de la condición humana la discapacidad, no la podemos negar. No, y además, pasado el tiempo, en las edades por donde estoy yo caminando, nacen en porcentaje bastante alto diferentes discapacidades y necesitamos la inclusión de la gente. Pero la nube virtual tendrá seguramente preguntas muy interesantes e inteligentes. ¿Qué tal? Hola a todos, un gusto estar aquí y me emociona mucho estar en este programa en particular porque yo viví los últimos 6 años de mi vida con mi primo que tuvo distrofia muscular. Y él, por ejemplo, había hecho esta escultura en sus últimos, digamos, en su mejor época, que podía mover sus brazos. La distrofia muscular es una enfermedad que se va deteriorando con el tiempo, que no tiene cura. ¿Cómo piensan que el arte puede ayudar a la inclusión de una persona con discapacidad para expresarse? Efectivamente, el arte, el dibujo, la creatividad son formas maravillosas de expresión.
y a veces poco validadas, pero la verdad es que te das cuenta que son las vías más lindas de canalizar y de poder, ¿no es cierto?, expresar los sentimientos. Me parece que sin duda potenciar la arista artística en personas con discapacidad es una maravillosa forma de no solamente ellos puedan sentirse bien emocionalmente, sino también puedan dejar una obra preciosa y que sea un regalo para los demás. Así es que creo que nuestra misión es potenciar y buscar estos espacios para todos donde se puedan expresar de esta forma que es tan bonita que es el arte. Yo quisiera agregar que en nuestra experiencia de la Teletón de Chile, nosotros tenemos un departamento de arte bastante importante donde hemos logrado demostrar cómo las personas con cualquier grado de discapacidad tienen pero tremendas oportunidades, opciones, y sorprende el talento que tienen desde el punto de vista de lo que hacen, ya sea en pintura, en música, hasta en bordado también, en teatro, en bordado, en todo. Hemos hecho un trabajo con las madres también, así que me parece que esa pregunta era muy importante. Vamos a ir a otra pregunta de la nube virtual, que levanten la mano los que quieren preguntar. ¿Qué tal? Quería preguntarle, ¿dónde ha notado mayor, digamos, integración, tolerancia para su niño, en Santiago o en Miami? Sin duda, me encantaría decirte que es en Santiago de Chile, porque es mi país y es mi tierra natal, pero tengo que reconocer que aquí en Estados Unidos y en Miami, que es donde estamos radicados, he encontrado muchas puertas y muchas ventanas que me han permitido a mí como madre y a mi hijo poder desarrollarse. Creo que también nace porque es un país desarrollado, claramente acá es un tema de población, de números, de ingresos, son muchos los temas que por supuesto pueden hacer que esta nación tenga los recursos para brindar, ¿no es cierto?, este apoyo. Pero sí, acá se siente y se respira la inclusión de una manera constante y en todos los lugares. Ahora, hay algo que me parece que también no ha sido fácil, que es la inclusión dentro de la misma familia. Claro. Me refiero cuando hay más hijos. En el caso tuyo, tú tienes 2 hijos más que son mayores. Sí. Y me imagino que también eso hay que irlo enseñando, porque el niño no tiene por qué saber estas diferencias. Lógico, y eso es súper importante cuando uno tiene otros hijos o hay hermanos en casa, porque en el fondo uno tiende a llevar la atención al final a quien requiere más cuidado y uno termina al final administrando el tiempo y tener esos recursos emocionales como madre de poder dividirse es importante porque, claro, uno es madre de 3 y no solo de 1, que es mi caso. Bueno, y también me habías dicho de que muchos de estos hijos, una vez que nacen, el padre no tiene el mismo contacto que tiene la madre con la vida de ese niño. Sí. Y se va. Entonces quisiera que más o menos me contaras cómo has estudiado tú esto de la inclusión, sí, con respecto a cómo la pareja debe actuar conjuntamente. Lamentablemente, don Mario, esa es una realidad que yo la pude evidenciar cuando estaba en la misma Teletón, en la sala de espera, antes que mi hijo entrara a las terapias. Conversé con las madres que estaban a mi alrededor y me daba cuenta que la mayoría de ellas estaban solas con sus hijos. Y cuando usted después lee los estudios se da cuenta que entre el 70 y el 80% de la persona que se hace cargo del hijo en situación de discapacidad es la madre. Y lamentablemente eso ocurre en las familias más vulnerables. Por tanto, sí, es una realidad que hay que asumirla y hay que entender que al final la madre tiende a ser la principal cuidadora, pero eso tampoco, estas estadísticas no nos eximen de que el hombre tiene que asumir la responsabilidad y que podríamos revertir esas cifras y haciendo que esto sea efectivamente un tema familiar y no solamente caiga el peso en una persona. Pero entre nosotros dos, la mamá es siempre la que tiende a llevar el pandero. Y uno también lo hace con gusto, pero implica un costo grande y tener herramientas emocionales para poder abordarlo también es importante. Bueno, vamos a integrar a esta conversación a una gran actriz mexicana, más de 40 años de carrera, 25 telenovelas, conductora de innumerables programas de televisión, protagonista de películas y obras de teatro, 67 importantes premios y reconocimientos en México y a nivel internacional. Lo más importante, mamá de Luciano y Carlos. Bienvenida a Reflexiones, Leticia Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estaros escuchando y de poderlos ver. Bueno, en primer lugar, cuando dije mamá de 2 hijos, uno de ellos, el mayor, tiene síndrome de Down. Y no sé si, Leticia, te hace sentido algunas de las respuestas que ha dado María Paz para que pudieras comentar algo de lo que hemos hablado en el primer segmento.
Absolutamente en todo estoy de acuerdo con ella. Yo también he educado a mis hijos sola, le hago las terapias con mi hijo sola. Todo lo que ha dicho de la escuela y de la discriminación y de la falta de inclusión es completamente cierto. Coincido con ella al 100. Bueno, Luciano nace el año 2004, el mayor tiene 19 años, él tiene síndrome de Down. El 2005 nace Carlos de 18. Siempre Leticia quiso ser mamá, luchó por ser mamá. Toda la vida, así que cuando a mí me dieron el diagnóstico de Luciano, porque lo supimos hasta el día que nació, fue que tenía 3 soplos en el corazón y luego me dijeron que había sospechas de que tenía síndrome de Down. Yo lo único que quería era a mi hijo. Ahora que has tenido que luchar con tu hijo durante 18 años, ¿qué testimonio le podrías dar a todas las personas? Para mí ha sido una grata sorpresa. Me siento muy bendecida, muy agradecida. Creo que todos esos años de espera y a veces de reclamo a Dios por no haberme hecho madre antes y tal, están completamente recompensados con mi hijo Luciano y obviamente con Carlos, que llegó luego después. Pero me siento muy, muy afortunada de tener un hijo con síndrome de Down y siempre lo he dicho, si cada familia tuviera una persona con discapacidad, este mundo sería diferente, mucho mejor. Y estos años también coincides con lo que decía María Paz en el sentido de que todavía falta mucho en la inclusión, porque has sido una luchadora por la inclusión. Tengo entendido que tú hiciste una telenovela en que hacías de una persona no vidente y eso cambió tu vida y eso fue antes de tener a este hijo. Sí, fue Esmeralda y me dejó una gran enseñanza y también coincido con ustedes y agradezco profundamente que existe el Teletón, porque evidentemente hay un antes y un después para estas personas. Ustedes ayudaron a concientizar, a conocer, a ver a estas personas, porque antes no las veíamos. Y a mí me ayudó muchísimo porque cuando yo salí a la calle con mi hijo, ya se conocía el síndrome de Down, ya había un poco de conocimiento. Yo tengo que confesar que había una gran ignorancia ante el tema y eso se vale. Lo que no se vale es la falta de respeto. En 1997, para dar un poco de antecedentes, junto a Fernando Colunga aparece la telenovela Esmeralda y creo que al principio no querías este papel, lo querías rechazar y ahí ocurre que cambia de alguna manera tu manera de pensar frente a una persona con discapacidad. Efectivamente, yo por razones de cansancio no quería aceptar esa telenovela, venía de trabajar arduamente, entonces me casé en ese momento con el dentista y entonces yo ya quería descansar. Se presenta esta oportunidad y en la hora de la preparación y de ir a escuelas videntes y de conocer y de ver su problemática y de ver sus obstáculos que tienen en la vida fue cuando me hice más empática, porque repito, a veces no es maldad, sino es ignorancia. Yo no conocía a nadie con una discapacidad, entonces no sabía cómo manejarlo. Cuando nació mi hijo, yo dije, ¿cómo se quita? ¿O por qué pasó? Tantas preguntas, ¿fue mi culpa? ¿Por qué? ¿Fue un castigo? ¿No? Y para mí, repito, ha sido una bendición y me he preparado arduamente para conocer más de lo que es el síndrome de Down. Bueno, María Paz hacía así con la cabeza cuando te hacías todas estas preguntas. Sí, absolutamente. Es que es imposible no preguntárselas, don Mario. Uno se las pregunta, pasa del por qué al para qué. Y después ve el propósito porque efectivamente son una bendición. Pero mira el éxito de Leticia Calderón. Su hijo trabajó hace poco de policía con ella en una telenovela. Por lo tanto, la motivación de este niño durante estos 19 años, el trabajo por integrarlo, ha dado su fruto. Por supuesto, yo lo he preparado porque, como hace ratito dijeron, yo no le voy a vivir toda la vida y nunca he pensado que mi otro hijo tiene que ser responsable de su hermano. En cariño, en protección, en cuidado, sí, pero no en la responsabilidad. Por eso es que yo estoy trabajando con Luciano para hacerlo independiente, enseñándole muchas cosas, preparándolo. Ahorita está en la universidad, está en el 4º semestre de gastronomía y cuando termine esto ya va a tomar otra cosa como turismo, enfermería o algo que ya le permita buscar un trabajo. Entonces pregunta para María Paz,
¿Cuál es el sueño de tu hijo hacia adelante? Cuando tu hijo tenga 19 años, ¿cuál es tu sueño? Bueno, que sea autónomo lo más posible y que nunca pierda la felicidad, que siempre sea feliz. Eso es lo que más me preocupa. A propósito de autónomo, Luciano está por vivir solo. La mamá le compra un departamento, Leticia, y me imagino que eso es bien difícil para la madre romper este vínculo. Muchísimo, muchísimo, porque además somos una familia de 3 muy, muy unidos. Yo no sabría qué hacer sin mis hijos. Yo vivo por y para ellos, son mi inspiración, son mi corazón. Sin ellos yo no lato. Y yo ya le dije a Luciano que él se va a ir a vivir solo cuando esté listo, cuando no represente un peligro vivir solo, porque él va a vivir solo. Y él está consciente de que quiere vivir solo, entonces todo el tiempo me está diciendo, mamá, enséñame a lavar a mano, enséñame a aspirar, enséñame a planchar, enséñame cómo hago una pechuga de pollo, mamá, cómo voy al súper, todo eso. Y yo por eso agradezco mucho tener un hijo con esta discapacidad, porque yo creo que las mamás cuando tienen hijos regulares, que generalmente se les llama, no les ponen esta atención de decir, es cierto, le tengo que enseñar a mi hijo cómo agarrar una escoba. Y es lo que me ha dado la gran oportunidad de mi hijo de aprender a ser tolerante y aprender a enseñarles con esa dedicación y con ese amor para que ellos el día de mañana salgan adelante. ¿Qué le falta para irse solo? Saberse abrochar las agujetas, aunque parezca tonto, pero no se sabe abrochar las agujetas, entonces tampoco las del pantalón. Ya puede más con los botones, porque todo lo que es pinza fina le cuesta más trabajo. Y le faltan muchas cosas, evidentemente, le faltan muchas cosas, madurez, responsabilidad, etcétera, pero pues yo por lo pronto lo voy a intentar. Espero que lo logre y si no, pues se regresará a casa con mamá. Bueno, vamos a la nube virtual, que levanten la mano los que quieren participar. Janet Angulo, Aguascalientes de México, compatriota, ahí está. ¿Cómo logras separar a Leticia, la actriz, y Leticia, la mamá regañona, jalaorejas, vida privada? Gracias. Tenía muchos años de ser actriz y de ser perfeccionista y de todo manejarlo como un relojito. Desde que nació mi hijo, me di la oportunidad de retomar a Leticia Calderón, la niña, la mujer, la que es imperfecta, la que había dejado de sonreír, la que había dejado de sorprenderse. Entonces, ahora ya retomé a Leticia Calderón, esa niña que nació aquí en México con muchas ilusiones y que tiene muchos planes y todos se les han realizado. Y entonces ahora juego que soy actriz. ¿Qué pasó ahí con Leticia, que estaba acostumbrada al aplauso, que estaba acostumbrada a un tipo de trabajo y cambió totalmente para dedicarse a los hijos? Así es, yo paré un tiempo, no recuerdo exactamente si fueron 8 años, pero creo que sí. Yo hubiera parado el tiempo que fuera necesario, don Mario, porque yo sí tengo muy tatuada la palabra compromiso en mi vida, como actriz, como hija, como amiga y como madre. Entonces yo no me parecía lógico decir, toda mi vida quise ser mamá, pero ahora me voy a trabajar y dejo a mis hijos solos. Para mí, no. Por eso trabajé antes, ahorré antes y tuve la gran oportunidad de parar un poco y de retomar mi carrera. Porque también yo creo que eso ha sido un gran ejemplo para mis hijos, que soy una mujer realizada, plena, que hago las cosas que me gustan de mi carrera, y entonces llego a casa y puedo hacer mi papel de mamá con mucho más gusto, porque no soy una persona que está frustrada o que me faltó algo por hacer. De lo que has escuchado de Leticia Calderón, ¿hay algo que quieras comentar? ¿Algo que te hizo sentido? ¿Algo que te sorprendió? ¿Algo que te ayudó? Te escucho, Leticia, y es muy inspirador, y que es cierto eso que dices de poder retomar tu rol, por supuesto poder tener ese tiempo de ser madre, pero también de poder trabajar y hacerlo desde el gozo, porque eso también a uno como madre le llena, y para los hijos mucha inspiración ver a una mamá que también puede, ¿no es cierto?, tener otro rol que sea más allá de la maternidad. Impulsar a las mujeres a que sigan fortaleciéndose y trabajando es súper importante cuando también tenemos hijos con discapacidad. Creo que el mensaje es muy lindo y muy positivo.
Tengo entendido por lo que me escribieron ahí que Leticia quiere crear conciencia y recordar algo muy importante, la dignidad de personas que están con esta alteración genética que se traduce en algún tipo de discapacidad. Y dice, no queremos tu lástima, queremos tu respeto. Esa es una de tus frases, Leticia. Sí, por supuesto, don Mario, porque, repito, la sociedad desgraciadamente a veces es muy cruel. Y como hace ratito lo decía María, la gente no es empática. Pero además de eso a veces es grosera, a veces es humillante. Yo recuerdo que una vez a Luciano dijo la mamá, ay, no lo veas, está enfermito. Y la niña que lo estaba viendo se tomó el tiempo de acercarse y de estar con Luciano y estuvieron juntos todas las vacaciones. Porque le dije a la niña, gracias por no dejarte influir por el comentario ignorante de la mamá. Y mi hijo ha escuchado este tipo de comentarios, le han dicho descerebrado. Mi hijo está tan seguro de sí mismo, de lo que es, de quién es, de su condición y de lo hermoso y de lo grande que es también, que entonces pudo contestar y de repente dice, mamá, sí me dolió. Claro que te duele, porque también hay que pensar que a los niños les duele muchísimo. Podrán decir que no piensan o no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta de una mirada, de un rechazo. Entonces, no queremos la lástima de nadie, queremos el respeto. Pueden no saber qué es una parálisis cerebral, qué es un autismo, qué es un síndrome de Down, qué es un TDA, pero respetar. Voy a darle la oportunidad a la nube virtual. ¿Quién más quiere preguntar en la nube virtual? Que levante la mano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo quería saber qué mensaje podrías indicar a madres que actualmente están pasando de repente por algún proceso emotivo fuerte, ¿no? Para darles un motivo de seguir luchando. Yo, como una madre de un hijo con discapacidad, solamente puedo invitarlas a que vean la bendición que hay detrás de esto. La vida entrega estos regalos a veces sin envoltorio, de una manera misteriosa, pero que no son casualidades, yo siempre digo son causalidades. Cuando uno empieza a descubrir lo que hay detrás del misterio y todo lo que viene a enseñarte y en la persona que uno termina convirtiéndose y que están convirtiéndose, es un regalo que uno no puede parar de agradecer. Mi hijo me ha enseñado a conectarme con la gratitud, Mario, día a día. Y cuando uno lo ve así, efectivamente pasa de la tristeza a la ilusión. Vamos ahora a recibir, incorporar a esta conversación a un joven comunicador panameño, influencer, escritor. Uno de sus libros dice, te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. A los 8 meses fue diagnosticado con parálisis cerebral. En sus primeras horas de vida sufrió 3 paros respiratorios. Su lema es que las dificultades son también oportunidades y que la peor discapacidad del ser humano es la que está en el alma. Saludamos en Reflexiones desde Panamá a Juan Manuel Dolande Giraldes, conocido como Juanpi. Adelante, Juanpi, ¿cómo estás? Has escuchado aquí un par de segmentos, la gente aquí te está dando un aplauso en la nube virtual porque eres un comunicador conocido. Gracias, don Francisco, un abrazo a Leticia, otro abrazo a María y a usted, como siempre le digo, mi maestro, mi mentor, mi amigo, qué honor estar aquí en Reflexiones. Muchas gracias. ¿Qué reflexiones podrías hacer de lo que has escuchado en el primero y segundo segmento? Yo creo que es importante la empatía que los seres humanos debemos tener, tengamos o no una discapacidad. Empatía con nuestra sociedad, empatía con el que tenemos al lado y además no juzgar a una persona por una etiqueta que la vida nos puso por tener o no una discapacidad, sino juzgarla o verla por sus capacidades, por sus habilidades, don Francisco. Bueno, mira, ya que están 2 madres aquí, a tu mamá, Yael Giraldes, la defines como una guerrera incansable, una gladiadora desde que tú naciste. Así es, don Francisco. Mi mamá ha sido mi brazo de lucha desde que nací, ha sido mi apoyo principal y ha sido la persona que, como bien usted sabe, me ha enseñado y me ha inculcado todo lo que soy hoy y me ha motivado a perseguir mis sueños, a no dejarme vencer
y a creer que todo es posible en esta vida. Bueno, tú naciste de 29 semanas, esos 6 meses, todavía tus pulmones no estaban listos. Tienes 2 hermanos más, muy parecido al caso de María Paz. ¿Cómo hacer que la familia sea toda un solo núcleo, Juanpi? ¿Cómo fue tu caso? Cuando mi hermana tenía 12 años y mi hermano tenía 10 años. Entonces, creo que fue un reto familiar recibir este paquete, como le llamo yo, esta sorpresa que eran hasta cierto punto diferente. Sin embargo, don Francisco, mi mamá y mi abuela, que hoy en día está en el cielo, tuvieron que enseñarle a estos 2 chiquitos de casa que su hermano tenía una discapacidad y que lo tenían que apoyar. Y así se me fue integrando poco a poco al núcleo familiar, don Francisco. Vamos entonces a las preguntas que pudiera hacer María Paz primero. Ay, Juanpi, qué gusto conocerte. Yo ya te conocía, había visto tus conferencias, te he escuchado, te admiro mucho. Eres digno de admirar y dar muchas ganas de escuchar. Y tengo que reconocerte algo. Cuando hablaste de tu madre, me emocioné mucho. Y me emocioné un poco y me vino algo acá en la garganta. Lo sentí muy especial. Y porque creo profundamente que cuando veo a estas grandes personas como tú, sé que detrás hay grandes mamás. Cuéntame un poco de tu madre y de tu abuela. ¿Qué tan importantes han sido en tu vida para ser la persona que hoy eres y la cual te has convertido? Yo recuerdo muy bien que mi madre y mi abuela siempre me decían, ¿sabes qué? Tú no te puedes dejar vencer, no te puedes rendir, tienes que seguir adelante. Yo recuerdo muy bien una anécdota que yo una vez le digo a mi madre, llegué del colegio todo contento y feliz y le digo a mi madre que me prepararon unas medias, un pantalón corto, porque al día siguiente yo tenía partido de fútbol con el equipo de mi salón de clase. Y mi mamá y mi abuela y mi hermano mayor, Guillermo, a quien le mando un gran saludo, se me quedan mirando los 3 y me dicen fútbol. Y mi mamá me toma de la mano y me dice, Juanpi, tú no puedes jugar fútbol por tu condición. Tú ni siquiera puedes patear un balón. Y yo la miré a los ojos con una sonrisa y le dije, oye mamá, ellos, mis compañeros, son los que juegan en la cancha porque ellos son los que hacen los goles. Pero adivina, yo soy el cerebro del equipo. Yo soy el tipo que planea la jugada. Yo soy el tipo que les da la estrategia. Eso también es jugar fútbol. Eso también es ver la vida de forma positiva. Y depende de la óptica en que lo mires, entonces ahí vas a encontrar tu objetivo y tu meta, María. Muy bien, Leticia, ¿qué quisieras preguntarle a Juanpi? Juanpi, pues para empezar, amo cómo hablas, me encanta. Ven, es lo que quiero que se dé cuenta la gente, que son maravillosos, que tienen otra perspectiva de vida, pero que es grandiosa. A ellos no se les va absolutamente nada, tienen otra sensibilidad que desgraciadamente hoy en día se está perdiendo. Él pudo jugar fútbol de otra manera, él ha salido adelante de otra manera, y eso es admirable, Juanpi. De verdad eres un ejemplo y te felicito, y gracias por también, obviamente, expresarte así de tu mamá. Y yo siempre lo he dicho porque, no sé si te ha pasado, María, pero, ay, qué buena mamá, ay, qué linda mamá, ay, sí, yo he hecho mi trabajo, lo reconozco, me aplaudo, sí, pero el trabajo lo hacen ellos. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Juanpi, si está como está, también ha sido porque su mamá y su abuelita no lo han dejado, pero también tiene mucho que ver la actitud de él. Y hay mucha gente que con o sin discapacidad viven en la apatía. Entonces, este tipo de ejemplos y de historias, ojalá llegue a la gente para que vean que aunque a uno les cuesta más trabajo, pueden lograr conseguir un trabajo, tener una vida. Voy a darle la oportunidad a la nube virtual.
Juanpi, te quiero hacer una consulta. Escuchaba con mucha atención tu capacidad de sobrellevar, de sentirte parte de la sociedad, pero hay muchas personas que sienten la barrera de conseguir una oportunidad laboral, por ejemplo, y llamar a la gente, a los empleadores, a entregar esa oportunidad. ¿Qué les puedes decir tú a quienes tienen el temor de contratar a alguien que tiene alguna discapacidad? Gracias por tu pregunta. Hay muchos mitos sobre, por ejemplo, la contratación de personas con discapacidad en el mundo laboral, y es que alguna gente dice que van a ser una carga, otros miran con lástima este tema. Sin embargo, yo te puedo decir que siempre y cuando la persona se prepare, tenga la vocación y pierda el miedo al rechazo, que muchas veces todos lo tenemos, es normal, pero el miedo muchas veces nos impulsa a salir adelante. Entonces allí donde uno sabe que se lo merece y sabe que puede lograr ese sueño y esa meta. Yo no quería hacerte esta pregunta, pero te la voy a hacer porque tú querías que yo te la hiciera, porque yo te entrevisté en el año 2009 y que para ti fue importante participar en el programa. Mire, don Francisco, me emociona mucho. Usted sabe, y todo el equipo de Reflexiones lo sabe, que me emociona mucho porque fue un momento en mi vida donde yo estaba iniciando una nueva etapa, y esa entrevista con usted para mí fue el comienzo de muchos sueños fuera de fronteras, fuera de Panamá. Usted me ha enseñado mucho. Le he dicho a varios amigos que tenemos en común que usted es un maestro para mí. Y esa entrevista cambió mi vida de tal forma que pasan los años y no la puedo dejar de ver, porque siempre le encuentro algo nuevo, siempre le encuentro un sentimiento, y una entrevista que positivamente ha marcado mi carrera tanto nacional como internacionalmente, don Mario. Antes de ir con los libros, a Leticia tenemos que preguntarle, porque tiene proyectos y en este momento tiene además una serie en Netflix. Sí, así es, está Madre de Alquiler, una serie fuerte, un personaje fuerte. Ojalá la puedan ver, pero esa la grabé el año pasado y ahorita de verdad mi único proyecto es estar y acompañar a mis hijos. Es lo que más disfruto, y ahorita de telenovela y esto absolutamente nada. Hice un libro y posiblemente me dedique a hacer un segundo libro. ¿Y cómo se llama el libro que hiciste? Luciano, un ángel en mi vida. Ah, muy bien. Y tú, María Paz, hiciste 2 libros. El primero, El poder de quererte. ¿De qué habla este poder? Ay, de cómo nosotros como las mujeres podemos, ¿no es cierto?, transformar nuestra vida, y mucho con lo que decía Juanpi, con una buena actitud y siempre abriéndonos al espacio del crecimiento personal. ¿Y por qué después Practica el poder de quererte, el segundo libro? Porque el primero es más conceptual y las cosas uno las aprende bien cuando las lleva a la práctica. Por tanto, el primero es una invitación a la teoría y el segundo a practicarlo. Y ojo aquí, este libro nace también de la inspiración de Santi, que viene muy de la mano del libro de Leticia. ¿Ah, sí? Claro, tal cual. Fue un libro que comento en la primera parte de mi transformación como mujer, porque me di cuenta y dije, no sé lo que tiene mi hijo, no sé esto cómo va a terminar en esta incertidumbre de la falta del diagnóstico, y la mejor forma que puedo acompañarlo es fortaleciéndome a mí misma como mujer. Entonces el viaje de transformación que yo misma como psicóloga, como mamá, emprendí, y que lo quise compartir, por supuesto, con las lectoras. ¿Y tus libros, Santi? El primero, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Está bueno el título. Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida, así es. Es un libro donde es un reto al lector. Es decirte, ¿sabes qué? No hay obstáculos, no hay fracasos y no hay imposibles, porque los obstáculos son oportunidades. Los fracasos es ese chance que te da la vida para volver a rectificar lo que no te salió tan bien en la vida, y los imposibles no los hay, porque en la vida, siempre y cuando uno tenga
actitud positiva, no hay nada imposible. Como dice mi teacher, elige siempre una actitud positiva. Eso es lo que hay, don Francisco. Y el segundo libro, pues La quinta vida de Diana, superando la discapacidad del alma. Esta fue una chica que leyó mi primer libro. Es una historia real, se me acerca y me cuenta su historia, acepta el reto del primer libro y vivió un tema fuertísimo de apegos emocionales, y donde ella se dio cuenta que ella tenía una discapacidad del alma que es incluso más fuerte que mi discapacidad que se ve, don Francisco. Bueno, en primer lugar quiero disculparme porque entre Juanpi y Santi son parecidos. Me parece, don Francisco. Te dije Santi en un momento cuando eres Juanpi, pero eso es lo de menos. Porque para cerrar este programa quiero aplaudir a la nube virtual. La nube virtual lo hizo excelentemente bien. Y quiero terminar este programa agradeciéndole a María Paz y por supuesto también a Leticia y a Juanpi el haber participado, y decir que si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Eso dijo John Kennedy. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Otra frase que me pareció importante, que me la dieron: no eres lo que logras, eres lo que superas. Y otra más: conóceme más por mis habilidades que por mis discapacidades. Si este programa los inspiró en algo, dejó algo en ustedes, aprendieron algo, aprendimos algo todos nosotros, fantástico. Eso es lo que corresponde a lo que es Reflexiones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Siga aquí.